Esta semana en Sayula, tu noticiero en redes, presenta una cápsula informativa. Para cada ocasión, playeras, y sudaderas de emoción, un traje rental para esa noche especial. Navego el lugar con un toque casual. Plaza San es el lugar ideal, donde todo se encuentra sin igual. Desde perfumes hasta lo esencial, hasta al ginecólogo puedes llegar. Hoy, 18 de mayo, estamos iniciando nuestro programa de cierre. Tenemos el gusto de recibir a Ruth Escamilla, colaboradora ya de mucho tiempo con el festival, siempre muy cercana, siempre muy cálida, y desde luego un honor que estés aquí, como siempre, Ruth. José Luis Santana, parte de nuestro inventario, nos va a ayudar aquí a la presentación. Y después de la presentación del poemario Llanto de Rama de Ruth Escamilla, vamos a tener nada más y nada menos que a un superlujo, Juan Villoro. Juan Villoro en Sayula, ya anda por aquí, ya vino y se estresó, y creo que nos va a dar una muy amena charla dentro de un ratito. Y al final vamos a cerrar con nuestros ya conocidos y muy estimados amigos de Luna Negra. Entonces tenemos un programa padre. El dios Tlaloc se apiadó del calor y de los latigazos de sol que teníamos. Entonces pasemos una tarde rica, sabrosa. ¿Vale? Bienvenidos, y esto es el Festival Rulciano de las Artes. Los dejo con Ruth y con José Luis. Muy buenas tardes. Hoy me toca venir aquí, estar al frente con ustedes, y también me toca estar con una gran amiga del festival, una gran amiga de nosotros, Ceci y yo. Y pues qué alegría tenerla aquí presente, a Ruth, porque nosotros la queremos tener hoy con su libro, libro de Llanto en Rama, y que a nosotros, en especial a mí, me ha gustado leer su poesía, y que hoy quiero que nosotros conozcamos a Ruth. Es de Guadalajara, está aquí, según lo que hemos estado viendo, donde se ha estado presentando, ha andado con mucho éxito presentando este libro, que fue campeón en los Juegos Florales 15º en Encarnación de Díaz, y aquí viene hoy a compartirlo con ustedes. Ojalá que ella también, como yo, seamos, ¿cómo le diré?, como alguien que ustedes puedan verla cada que puedan leer una poesía que ella tiene. Y a mí me gustaría antes preguntarle a Ruth, ¿qué fue lo que la motivó para empezar a escribir? No digo este libro, sino a escribir en lo que ella empezó. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias José Luis, gracias Mauricio, gracias a todo el equipo, toda la comunidad del festival, gracias a ustedes también por estar aquí. Estoy muy feliz, muy emocionada de poder presentar el libro, y que tú lo presentes, además, toda una personalidad en la difusión de la lectura, ¿no? Entonces, también gracias. Y bueno, de esta pregunta de por qué empecé a escribir, pues empecé a escribir poesía porque me gustaba leer poesía, porque escuchaba poesía, porque mi mamá de pronto me ayudaba a memorizar poemas, mi hermana que está aquí también, ella memorizaba poemas y luego los compartía como parte de los trabajos de la escuela. Y creo que este acercamiento de leer poemas y transcribirlos, porque también ese fue un ejercicio que hice en algún momento en la secundaria con un trabajo que me dejó la maestra de español, que nos pidió hacer como una antología de una etapa de la poesía, la historia de la poesía en español. Entonces me puse a transcribir poemas, y ese ejercicio de transcribirlos, fue muy lindo, fue muy especial, como poder verlos armados y del papel acá y cómo suenan. Entonces
pues creo que fue un conjunto así de verla, de escucharla y de escribir la poesía de otras personas, lo que después me hizo escribir la mía. Yo, estando pensando, hace rato vamos a encontrarnos aquí en el Festival Rufiano de las Artes, en algún momento pensé, generalmente los que leemos poesía, mayoritariamente leemos poesía de hombres, o que escribieron hombres, y dije, bueno, y si leemos poesía de mujer, o de mujeres sin querer hacer diferencia, ¿qué será para nosotros en Sayula poder leer el libro de Ruth, El llanto de Rama? ¿Qué encontraría yo como, ya lo leí pues, pero qué encontraríamos como los hombres sayulenses el poder leer la poesía de una mujer? ¿Tú qué recomendarías a los sayulenses para que lean tu libro? Pues que se dejen llevar por los poemas. Son poemas que abordan el tema de la pérdida, el tema del duelo por la muerte de diferentes personas, y ese poderlos leer, poderse acercar con ese sentir de, a ver, me voy a acercar a un libro que habla de la pérdida, pues yo creo que es universal, ¿no? O sea, creo que hemos perdido, todo el mundo ha perdido a alguien, ha perdido a un familiar o algún amigo, o alguna mascota o alguien muy cercano. Entonces creo que este tema de la muerte y del duelo, porque precisamente eso es Llanto de Rama, es ese como diferentes procesos de etapas del duelo hechos poemas. Creo que así es, ¿no? Acercarse y sin temor, porque no es una poesía que use palabras rebuscadas, o no es un texto que esté como complicando mucho el sentido. La idea del poemario es que sea accesible y que pueda conectar la persona que lo lea con esas emociones. Cuando alguien escribe, uno siempre se imagina al escritor que tiene un espacio muy especial, una hora diferente, una hora muy concreta, o a veces anda escribiendo hasta en papelitos, ¿no? El caso tuyo para escribir Llanto de Rama, ¿cuál fue lo que, vamos a decir, lo que a alguien que queremos escribir poesía dirías, mira, yo empecé haciendo esto? A mí me gusta caminar, y en el caminar empiezo a escribir o empiezo a imaginar el poema. ¿Tú cómo lo haces? Viviendo. ¿No? Muy bien. Pues como estar con mucha atención en las cosas que están pasando, que si están sonando las campanadas, pues bueno, cómo suenan y cómo se intercalan con lo que está pasando aquí, observar cómo se refleja el tabachín que está allá atrás en los charquitos que están aquí adelante, o sea, como tener esa apertura a lo que está pasando, a lo que huele, a lo que se escucha, a lo que se siente, a lo que se ve. Yo creo que eso es una forma de motivar a la escritura, y también leyéndola, porque creo que para escribir, pues un paso previo a escribir es leer también, ¿no? O sea, tener esas nociones de cómo esto mismo, porque bueno, hablar de la pérdida, hablar de la muerte de alguien, pues se ha hecho desde el texto de Gilgamesh hace no sé cuántos miles de años, ¿no? Allá en Sumeria, en Mesopotamia. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, cómo, pues sí, se ha escrito de muchas maneras, vamos a leer cómo se ha escrito, y yo lo voy a expresar de esta otra manera que es la mía, ¿no? Entonces creo que estar con la atención a la vida, a lo que está ocurriendo, y acercándose también a la poesía. Cuando tu libro pues entró a concursar, ya pues uno cuando lleva algo a concursar va con toda la emoción de decir, ojalá que sea el mío, ojalá que mi libro, que mis poemas sean, que alguien los vea, los lea y los tome en cuenta en ese escoger, para que luego pudiera ser el agraciado, el premiado, como lo fue el tuyo en el 2024. Cuando te avisan, ¿qué es lo que pensaste primero? Fue no lo puedo creer, ¿no? Fue esa alegría de verdad, sí, o sea, ganó, ¿no? Fue muy bonito. Yo estaba en una reunión de trabajo y de pronto
vi el mensaje, vi una llamada perdida de un número que no conocía y luego vi el mensaje del director, el que era el director de cultura allá en Encarnación de Díaz, diciéndome que había ganado. Entonces fue la emoción, la incertidumbre y el agradecimiento y el gusto de, pues sí les llegó, ¿no? O sea, lo escogieron porque les llegó, porque conectaron con algo. Entonces qué bonito que las 3 personas que participaron en la selección pues hayan tenido hayan decidido pues que ese era el libro que querían. Entonces sí, una satisfacción. Te he visto que has estado presentando tu libro en Guadalajara, en otros lugares. De todos esos lugares en los que te has tenido que presentar, sobre todo en esta semana, has andado muy activa, ¿no? Porque ahí te vamos siguiendo. Tú, en los lugares que has estado presentando tu libro, antes de llegar aquí a Sayula, ¿cuál fue el lugar que más te impactó a la hora de presentar tu libro? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento, qué persona, qué pregunta te hizo guardarla en tu memoria hasta hoy? Gracias. Ayer justito. Ayer yo tuve una presentación así también en un espacio público en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que se instala así también en una calle ahí cerca a un lado de la rotonda. Y es un espacio muy lindo como aquí, porque la gente que se aproxima pues muchas veces no somos conocidos, ¿no? O sea, las otras presentaciones sí eran las personas que yo había invitado y a lo mejor 2, 3 que no eran, pero ahí era mucha gente que llegó a espantarse el calor, se sentó y se quedó a escuchar y compraron el libro, ¿no? O sea, no es mi pariente que llegó a comprar el libro, ¿no? Sino alguien que escuchó y que le interesó y que quiso llevárselo. Y bueno, también de pronto se acercaron al final, o sea, y una persona se me acercó y me dijo, yo traigo un llanto que no he sacado, ¿no? Se me murió alguien, no he sacado ese llanto. Entonces le dije, pues ojalá que el libro te ayude a sacar ese llanto, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? El título tiene que ver con eso, llanto de rama. Pues sí, evidentemente es un árbol, la rama de un árbol, porque hay un símbolo en el libro que tiene que ver con la rama, pero también es de rama el llanto que necesitas derramar y que a veces cuesta tanto trabajo sacarlo, y parte de ese procesar un duelo es precisamente llora cuando tengas que llorar. Entonces ese que me hayan comentado, ay, tengo un duelo atorado y no lo puedo sacar, pues es esa esperanza de que ojalá que al empezar sea un camino para que esta persona que se acercó ayer pueda liberarse. Muy bien, a mí me gusta seguir preguntando. ¿Tienes todavía guardada la primera poesía que escribiste, que luego revisaste y que después de vuelta, de guardarla un tiempo, dejarla ahí como reposando, la última vez que la viste, la publicaste, ya sea en este libro o en otro, o la dejaste ahí descansando? Sí tengo. Tengo los orígenes de Llanto de Rama, y están algunos en una libreta, algunos en una carpeta, así, en una carpeta de esas de documentos que de pronto en ese momento llegó y empecé a escribir y salió, llené las 4 partes de la carpeta, pero eso no es el poemario. O sea, el poemario es ese trabajo posterior a ese acto de escribir y de revisar y de verlo a distancia y guardarlo y luego volverlo a checar y estar como en ese trabajo de edición hasta decir esto es, ¿no? Así, de todos ese montón de palabras que están ahí, pues lo que es el poema es esto nada más, ¿no? Ese fue, y sí, ahí están y me gusta tenerlos porque, pues sí, son como esa evidencia de cómo llegamos aquí. Sí, muy bien. Hay mucha gente que nos gusta leer, a veces llegamos a conocer el poema por alguien o por otros. Y cuando ya estamos leyendo el poema, muy pocas veces nos toca conocer al artista, nos toca verlo o escuchar su poema. ¿Alguien te ha pedido que tú leas un poema en especial, ya sea de tu libro ahora o cualquier otro poema? ¿Alguien te ha pedido que tú lo leas? Sí, también en la presentación de ayer. También, sí, fue muy especial también.
Y sí, fue como, a ver, este es el poema que de pronto el presentador leyó algunos, pero luego fue, tú léelo, ¿no? Así, comparte este. Te vamos a preguntar después. Yo creo que la gente está, ¿cuál sería el poema? Pero que sea el público quien pueda preguntar eso u otras cosas. Pero si en este momento tú tuvieras que hacer una poesía, buscar la poesía más bien, ¿cuál crees que sería el motivo para ayudarte a entregar la poesía al pueblo, a la sociedad? ¿Cómo sería tu dinámica de prestar tu poesía a los demás? Ay, qué interesante pregunta. Yo creo que así, ¿no? A través de estos foros públicos que yo celebro mucho, ¿no? Este festival, porque me encanta que sea en la calle, ¿no? O sea, que el foro sea la calle y el trabajo que tú haces de llevar los cuentos de Juan Rulfo a las calles con un micrófono. Yo creo que esa es una manera, ¿no? De a lo mejor yo estoy en mi trabajo, estoy haciendo otras cosas en otro escenario y de pronto empiezo a escuchar algo que alguien está leyendo y que llama la atención quizá, ¿no? Entonces creo que esa manera y de pronto la gente que se aproxima a un espacio donde se está leyendo poesía, pues quiere escuchar, ¿no? O sea, quiere tener ese acercamiento y creo que estos espacios, tomar los espacios públicos para compartir eso, creo que es muy importante. La poesía tendría que salir a las calles. Sí tendría que salir, ¿y por qué? Sí, porque un poema es una forma de conectar con con aspectos muy humanos de la persona que lo escribió, ¿verdad? Y es este momentito de entre el ajetreo, entre el ruido, entre la prisa, encontrar a lo mejor estos 6 versos, 7 versos, estas 2 estrofas, no sé, o a veces 2 líneas de 2 versos de un poema, a veces dicen algo que nunca habíamos pensado, o que lo traíamos ahí, que no salía, pero resulta que esta persona lo dijo también, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho algo que pasa aquí en Sayula, que son esos fragmentos de textos que podemos encontrar en las paredes, ¿no? De personas que nacieron aquí, que escriben y que pueden ser fragmentos de novelas o fragmentos de canciones y que nos recuerdan eso, ¿no? O sea, mira, tómate 3 minutos para conectar con lo que esa persona vio o sintió. ¿Tú cómo ves la poesía de la ciudad de Guadalajara? Pues se mueve mucho más la poesía, hay más movimiento literario también que tal vez aquí en Sayula, pero en tu andar en estos días, a partir de que fue galardonado tu libro, ¿cómo has visto que esté la poesía en Jalisco? ¿Qué nivel podría tener la poesía o qué es lo que tú has encontrado de la poesía en Jalisco? Sí, pues sé que hay movimientos poéticos, ¿no? Que a través de talleres se promueve la poesía en diferentes lugares. Por ejemplo, bueno, así de lo que he escuchado, sé que hay un taller que tiene mucho tiempo trabajando ahí en Ciudad Guzmán, que trabajan diferentes tipos de textos, pero entre ellos la poesía con el maestro Ricardo Sigala. Sé que en Cocula está el taller Elías Nandino que dirige Carlos Vicente Castro. Sé que, no sé, por ejemplo, ya se fue a nadar Llanto de Rama, se me fue el nombre. En Arandas también tienen otras actividades poéticas, que hay un concurso de poesía en Encarnación de Díaz, pues juegos florales, gracias, que hay otros juegos florales también en Lagos de Moreno. Entonces creo que sí, que en diferentes lugares hay un trabajo por difundir la poesía. Y bueno, por ejemplo, aquí también hay otros 2 colegas que trabajan en pro de la poesía, que son Blanca Batis y Jesús Cruz Flores, que llegaron aquí y que vienen de Colima de abrir un encuentro de poetas internacional en Colima, que lo hacen en Guadalajara, pero ya se lo llevaron a Colima y que se lo llevaron a Aguascalientes. Entonces, y me encanta saber eso, pues, porque es como, creo que es esperanza. Por último, para que el público también participe,
¿qué recomendarías a los ayulenses, hombres y mujeres, para que tuvieran un taller o un espacio de poesía en Sayula? ¿Tú qué les recomiendas como poeta? Quizá que a lo mejor al principio, quizás reunirse, si les gusta la poesía, reunirse, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura, solicitar un espacio, revisar en las bibliotecas que hay, ¿no? Y a lo mejor empezar a leer poesía y a comentar, y que después eso pueda derivar en ahora vamos a escribirla, ¿no? O a lo mejor yo tengo algunos textos, bueno, pues nos juntamos y los comentamos y empezamos a escribir. Y bueno, y solicitarlo también, ¿no? O sea, si saben que alguien, que hay alguien que escribe o alguien que enseña poesía o algo así, pues como acercarse y buscar ese espacio donde les guste, donde se sientan cómodos para empezar a trabajarla. Y yo pienso que sí, que partir de la lectura, ¿no? Eso creo que es agradable. Y también ahorita hay muchos recursos, tanto vamos a leer un texto, como también hay muchos audios que se pueden descargar gratis. Hay páginas muy bonitas como la de descargacultura.unam, por ejemplo, donde se pueden escuchar poemas en voz de sus autores, ¿no? Ahí, digo, ahorita que va a llegar Juan Villoro, hay 2 textos de Juan Villoro que me encantan en su voz. Entonces también eso, como además del texto, bueno, que es narrativa, pues, pero hay muchos textos que también se pueden escuchar, y es otra forma de que la poesía nos llegue, pues es una de sus características, que nos llegue a través del oído. Que nos pregunten, que te pregunten. Bien, entonces empezamos. A ver, Jorge, pásale por favor. Sí, aquí está ya el micrófono, Mauricio. Remontémonos a tiempos, no sé hasta dónde. Me imagino que la poesía, aparte de la literatura, y ha de existir en todos los idiomas, hasta en los idiomas ya desaparecidos de muchos pueblos. Pero me llama la atención que teníamos un rey o emperador, o como se llamara, de los mexicas, que era poeta. Entonces, pues este es un sentimiento que, además de novelas magistrales como las de nuestro Juan Rulfo, pues también la poesía ha estado presente en todos los idiomas. ¿Ha leído usted algo de nuestro paisano, podemos decir, nuestro mexicano, rey poeta? ¿Te acuerdas, José Luis, cómo se llamaba? A mí ya se me... Ajá. ¿Hay algo que usted recuerda que sepa de la poesía y cómo fue que se conservó por los conquistadores, o cómo descifraron pues el idioma que existía en ese tiempo cuando pues fuimos conquistados? Pues que nos ilustre un poquito en cuestión de la poesía, que, como digo, existe y ha existido en todas partes, en todos los idiomas, y la encontramos hasta en nuestros antepasados indígenas. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, aparte de Nezahualcóyotl, también hay otros textos que sí que se conservaron gracias a pues como a este trabajo de traducción que estuvieron haciendo. Bueno, estos trabajos de traducción que empezaron desde los frailes, ¿no? O sea, pasar a hacer los diccionarios y todo esto, bilingües, ¿no? Para empezar ahí a poderse comunicar. Y por supuesto también 2 grandes estudiosos del siglo XX que también hicieron traducciones directas del náhuatl al español, y que se pueden conservar, que se pueden revisar, ¿no? Hay una edición si no me equivoco, es de la editorial Sepan Cuántos, que debe estar muy presente en las bibliotecas, que tiene poesía en náhuatl, poesía en náhuatl traducida al español, y que una de las preocupaciones, por ejemplo, que tenía Nezahualcóyotl era eso, precisamente la muerte, lo efímero de la vida,
y ¿dónde es donde existimos? Aquí, ¿cuánto rato vamos a vivir? ¿No? O sea, ¿donde vamos a vivir es aquí o la vida está en otro lado? O sea, esas preocupaciones que tenemos sobre la muerte y sobre la trascendencia, pues también están ahí en los poemas de Nezahualcóyotl. Entonces sí, es textos muy, muy bonitos que podemos revisar. Y bueno, ahorita también me estaba acordando, platicando por aquí con José Luis de una revista que ahora ya para conocer también como la poesía en otras lenguas originarias mexicanas, hay una revista también que se llama Papalotzi, que me comentaba José Luis que le tocó conocer a los creadores de Papalotzi allá en Ciudad Guzmán, que ojalá que vinieran al Festival Rulfiano, no sé, el próximo año, porque ellos en cada número de la revista, la parte central de la revista es un poema en una lengua originaria, en su idioma original, pues, y en español. Entonces, no solo en el pasado, sino también en el presente, pues hay una producción de poesía en todas las lenguas. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, tengo una petición y una pregunta. La petición es que nos leas un poema y una pregunta es ¿cómo ha sido para ti tu caminar como poeta? ¿Qué dificultades has encontrado como poeta y como mujer, pues poeta mujer? Gracias. Primero, creérmela, ¿no? Así como, ay, de verdad estoy escribiendo poemas, ¿no? Como esa idea de sí, esto sí es válido o no es válido, ¿no? Entonces, pues este paso de, ay, encontrar que ganó un premio de poesía, pues ha sido como muy especial. Y creo que ese creo que es el obstáculo más grande, porque los demás creo que han sido como aperturas, ¿no? Como encontrar, por ejemplo, al editor Marco Antonio Gabriel, que confía mucho en lo que escribo, que le gustan mis poemas, que lo difunde, que tiene publicadas a muchas mujeres en su catálogo editorial. Creo que ha sido eso, como ir encontrando también, más bien como ir uniendo lo que parece obstáculo. Creo que sí podemos ir me ha tocado como esa suerte de ir como abriendo caminitos, encontrando quién también lo hace y uniéndome a esas mujeres que escriben, ¿no? Y a esos hombres también que forman equipo. Y bueno, un poema que creo que es el poema más luminoso del poemario. Me gustaría compartirlo porque tiene que ver con esta etapa del duelo donde se empiezan ya a encontrar, se empieza a ver la luz, ¿no? Después del llanto y después de la oscuridad. Entonces, gracias, lo voy a compartir porque creo que es una idea general del poemario. Se llama Estás en la ciudad. En los vuelos de las golondrinas en mayo, en sus diálogos ruidosos, en los laureles de anchos troncos y en las raíces que se abren paso. Estás en la herrería de sus ventanas, en Hidalgo y sus tiendas de insumos, en los templos que pisaste, en sus helados flotantes y en el olor de las rosas. Estás en los atardeceres naranja, en el murmullo de las charlas del Madoka, en las escaleras de aquel edificio, en tus fiestas de azotea y en las calandrias camino al centro. Estás en la sala de partos, en la capilla de la Beata Margarita, en el catecismo de la parroquia, en el manubrio de la bicicleta, en el pan de media tarde. Estás en el giro de la cuerda justo antes de emprender el salto, en las gotas de los pinos, en el caballo del Parque Agua Azul y en las sandalias de San Pedro. Y en los incendios de las nubes al poniente, floreces de amarillo y jacaranda. Gracias. Muchas gracias por este poema. Yo me quiero despedir de Ruth y desearle toda la suerte, toda la oportunidad de seguir presentando su poesía, y quiero hacerlo de la forma que sé o que me gusta hacerlo, leyendo un poema de ella. Se llama Tres tiempos. Había un consultorio, estaba. Había un hospital, estaba. Había una cama, estaba. Había jeringas, sangre, estaba. Con las implicaciones del imperfecto descriptivo inacabado. Estuvo con la
con lo tajante del indefinido y su obsesión por el punto final. Se fue una noche, vela que esplende antes de la despedida, aire que se acaba, así entre mis manos, corazón que se para ahí frente a mis ojos, no más. A veces viene la duda, carcome, llega la náusea, la ausencia, el ahogo. El vacío en los brazos crece. Entonces se viste de sueño, relaja, en la calle se viste de pluma, flota. Está. Es el aire, es latido, presente, no deja de ser madre ni muerta. Muchas gracias a Ruth Escamilla Monroy. Muchas gracias, José Luis, gracias, Mauricio, gracias a todo el equipo que hace posible el Festival Rulfiano y que en segundos quitaron todo el agua que estaba aquí después de esta lluvia tan especial, la primera lluvia del año. Qué emoción estar este día aquí. Muchísimas gracias a ustedes por acercarse a escuchar poesía. Si quieren adquirir el libro, por aquí va a estar a la venta. Y pues vamos a seguir disfrutando y celebrando a Juan Rulfo, ¿verdad? En el Festival Rulfiano. Larga vida al Festival Rulfiano. Felicidades, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, José Luis. Y a vender sus libros. Gracias y esta es tu casa. Gracias.